A través del tiempo hemos observado el mejoramiento continuo del hombre y es gracias a esto que hemos visto la revolución de ciertos materiales, los famosos materiales modernos. Uno de esos materiales es el grafeno. Pero, ¿qué es el grafeno y cómo está conformado? Este material está conformado por átomos de carbonos unidos entre sí, formando anillos hexagonales, lo que conocemos como panal de abejas. Estos se unen entre sí gracias a las fuerzas de Van der Waals y se conocen a su vez este material como un alotrópico del carbono, o sea, un material que contiene bastantes partes del compuesto del carbono. Otros alotrópicos pueden ser el grafito y el diamante. Pero, ¿para qué sirve este material? Este material lo podremos ver en la vida diaria. Puede llegar a utilizarse tanto en la parte aeroespacial como en la parte automovilística, hasta en la parte de la biomedicina y en la parte de seguridad nacional. Entonces, lo que vemos a continuación será la cronología de este material a través del tiempo. Del grafeno se empieza a hablar por primera vez en 1994, como se conocía como monocapas de grafito. Se utiliza en la ciencia de las superficies. Muchas nanoestructuras como los tubos de carbono son capas muy pequeñas de grafeno que están enrolladas sobre sí. En 1950 existe una posibilidad de crear nanotubos de carbono mediante el uso de metales. Cada vez se ha logrado separar más el grafito en capas menores. Gracias a los científicos Henri Gay y Konstantin Vassiliev se ha podido lograr este avance con un medio de una folación mecánica. A continuación veremos las propiedades del grafeno. Las propiedades más importantes del grafeno. La dureza. La dureza es la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de deformarse. El grafeno tiene una dureza 200 veces más la del acero. Elasticidad. La elasticidad. Como la dureza, el grafeno tiene una alta elasticidad, la cual permite que sea más resistente. La flexibilidad. Ya que el grafeno tiene una buena elasticidad, le podemos dar muchas formas. Conductividad calorífica. Cuando se habla de conductividad calorífica, se habla de la conducción del calor. Esto se hace en referencia a los metales, ya que sabemos que el grafeno no es un metal, pero al igual es un alto conductor de calor. Conductividad eléctrica. El grafeno tiene una mejor conductividad eléctrica que el cobre, que sabemos que el cobre es la base de los cables. Bueno, la siguiente propiedad es transparente y ligero. Ya que contamos con esa propiedad, se puede utilizar en pantallas ligeras y si la combinamos con la flexibilidad se puede llegar a utilizar para crear pantallas plegables. Ahora hablemos sobre el efecto antibacteriano. Ya que se estudió con organismos vivos y se comprobó que en el material no crece la materia y se puede ser utilizado en la industria alimenticia y en la biomédica. Ahora a continuación hablaremos de las aplicaciones. Las aplicaciones en general son muy amplias. ¿Por qué? Porque se piensa a futuro que ese material reemplazará a muchos otros. En la parte biotecnológica se puede implementar en el reemplazo de partes musculares, ya que se ha comprobado que el grafeno es biocompatible con el cuerpo humano. En la parte industrial, las plantas nucleares generan desechos tóxicos perjudiciales para el ser humano y para el ambiente. ¿Qué se quiere obtener con el grafeno? De que se puedan acoplar y se puedan eliminar como se puede hacer con los desechos en la parte minera y en la parte de extracción de petróleo. También se quiere que con el grafeno se obtenga agua potable. El grafeno puede destilar lo que es agua de la sal. ¿Por qué? Porque dejará pasar las partículas más pequeñas y dejará a un lado que son las partículas de sodio, que son las más grandes. Entonces sería utilizado como filtro y suplantaríamos algunos polímeros que se utilizan para esta industria. Las aplicaciones del grafeno en la electrónica. Las aplicaciones del grafeno en la electrónica son inmensas, al ser un material resistente, que no se rompe, transparente, un excelente conductor de la electricidad. Se puede utilizar para recubrimiento de pantallas táctiles y células solares. Una de las aplicaciones que tiene el grafeno en la electrónica se utiliza para los transistores, que ofrece una velocidad de procesamiento de 100 GHz. Se aumenta 25 veces más rápido que lo que hay hoy en día los transistores. Otra de las aplicaciones son los microchips, que multiplica 10 veces los transistores inalámbricos.
Transistores inalámbricos. Funciona protegiendo las fuentes de las radiaciones, garantizando que los datos permanezcan intactos. El grafeno tiene diferentes aplicaciones en diferentes áreas, como la informática, la industria del blindaje, la industria automotriz, biotecnología, entre otras.